Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. Hoy vamos a hacer unas deliciosas conchas mexicanas. Esta variedad de pan, como se puede apreciar, es muy esponjoso a la vez que es dulce y ligero. Suele llevar una capa en la parte superior del pan, ya sea blanca o café. Los ingredientes para esta receta te los digo a continuación. 500 gramos de harina, 3 huevos, 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, 7 gramos de levadura seca, una cucharadita de sal y 150 ml de leche templada. En un recipiente agregaremos 2 cucharas de azúcar, la levadura seca, la leche templada y un par de cucharas de harina. Removeremos muy bien, taparemos y dejaremos que fermente en la parte más cálida de la casa. En otro recipiente donde tenemos la harina, agregaremos el resto de azúcar y la sal. Removeremos muy bien y haremos un agujerito en el centro. Añadiremos la leche ya fermentada y los huevos. Estos tienen que estar a temperatura ambiente. También agregaremos la vainilla. Con las manos muy limpias procederemos a integrar los ingredientes. Nos va a quedar una masa muy pegajosa, como se puede apreciar. A continuación vamos a agregar la mantequilla. Como se puede ver, esta también tiene que estar a temperatura ambiente. Ahora empieza el proceso del amasado. En un principio la masa es muy pegajosa. Se prenden las manos y en la superficie. No vayan a añadir más harina. Continúen con el amasado. Con el pasar del tiempo, esta se desprenderá de la superficie y también de sus manos. Para saber que está bien, haremos la prueba de la ventana. Así sabremos que la masa está perfecta. El tiempo de amasado dependerá de lo habilidoso o habilidosa que seas con la masa. Yo me he tardado 40 minutos. El resultado final ha merecido la pena. En un recipiente vamos a añadir un poco de aceite y lo untaremos por todas las paredes. Colocaremos nuestra masa, que es muy ligera y muy tierna, como se puede apreciar, y la untaremos con un poquito de aceite también por la superficie para que esta no se nos vaya a resecar. Cubriremos con un papel film transparente y dejaremos que repose en la parte más cálida de la casa hasta que doble su tamaño, como se puede apreciar. El tiempo puede variar dependiendo cuán cálido sea el sitio en el que te encuentres. Vamos a espolvorear con harina una superficie limpia y vaciar nuestra masa en ella con la ayuda de una pequeña espátula. Espolvoreamos con harina por la parte superior también y desgasificaremos nuestra masa. Le daremos una forma cilíndrica para que nos sea mucho más fácil a la hora de cortar y hacer las bolitas para nuestras conchas. Yo estoy pesando las bolitas para que las conchas me salgan todas de un tamaño similar. Estoy pesándolas entre 73 y 74 gramos. Esto es totalmente orientativo. Haremos las bolitas de afuera hacia adentro, como se puede apreciar en la imagen. Cuando terminemos de armar todas las bolitas, utilizaremos mantequilla, azúcar glass y harina la misma cantidad. Añadiremos vainilla, una cucharadita, y también cacao. Yo voy a utilizar 2 cucharaditas de cacao. En un recipiente colocaremos la mantequilla, el azúcar glass y la harina. Agregaremos una cucharadita de esencia de vainilla y con una espátula vamos a intentar integrarlo. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente y con las manos muy limpias terminaremos de amasarlo. Vamos a dividirlo en 2 partes porque haremos la mitad de vainilla y la otra mitad de chocolate. Si la receta está siendo de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal y activa la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos. Yo le he añadido 2 cucharaditas de cacao, como se puede apreciar, para que la masa me quede un poquito más vistosa. Vamos a darle una forma cilíndrica y la dividiremos en pequeñas porciones, las cuales haremos unas bolitas para cubrir nuestras conchas. Repetiremos esta operación con la masa que lleva vainilla. Lo siguiente que haremos será untar con mantequilla nuestras bolitas para que la masa dulce se nos pegue con más facilidad. A continuación procederemos a aplastar la masa dulce, con la cual daremos forma de concha a nuestros panes. Yo las estoy haciendo de forma manual. Como podrás apreciar, no es para nada complicado hacer estas deliciosas conchas mexicanas. Colocaremos sobre el pan que previamente hemos untado con mantequilla. Vamos a presionar un poquito y los dejaremos. Repetiremos esta operación
con todos los pancitos, esta vez con el de chocolate, solo que lo voy a hacer un poquito más rápido para que el vídeo no me sea muy largo. Este proceso te lo puedes evitar en caso de que tuvieras una prensa de tortilla, pero como yo no tengo una, lo hago de forma manual. Es importante dejar espacio entre las conchas porque luego estas van a crecer. Con la ayuda de un cortapizza untado en harina, vamos a dar forma de concha a nuestros panes. Me he pasado un poquito con la harina, pero eso luego lo soluciono. Repetiremos este proceso con todos los panes. También le podemos dar una forma de cuadraditos como se puede apreciar. Igual les saldrán muy bonitos. Terminado esto, vamos a cubrir con un paño y dejaremos que repose durante 30 minutos hasta que doblen su tamaño. Cuando haya transcurrido el tiempo, como se puede apreciar, nuestras conchas han doblado su tamaño. Ahora lo que haremos será llevarlas a un horno precalentado a 170 grados, cocción arriba y abajo, y cuando estén doraditas ya las podemos retirar del horno. En mi caso han tardado 15 minutos, pero la cocción puede variar dependiendo de cada horno. Pero en cuanto estén así de doraditas, ya las puedes retirar. Permítanme decirle que estas conchas mexicanas son tiernas, suaves y ligeras, y al día siguiente se mantienen igual de deliciosas. En fin, si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que el vídeo y la receta haya sido de su agrado. Y si es así, no olviden compartirlo en sus redes sociales para que más personas puedan degustar de estas deliciosas conchas mexicanas. Y recuerden, coman rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.